Comencemos a analizar más formalmente el fenómeno de desvanecimiento local, y en particular en este módulo vamos a enfocarnos en la señal con desvanecimiento local estático. Entonces vamos a comenzar a hablar de la señal recibida bajo lo que llamamos el caso 1A. Vamos a estudiar el caso más simple, ya vamos a entender por qué es el caso más simple, el caso 1A. Y para ello quiero que nos situemos en algún punto fijo del espacio, en un espacio estático. Entonces situémonos en algún punto fijo del espacio. Esto puede ser en alguna parte en la calle, puede ser en algún lugar, en una oficina, etcétera, digamos, en la cocina, en la casa, pero algún punto fijo del espacio. En un espacio estático. Y un espacio estático significa que nada se mueve. No nos movemos nosotros, no se mueve el receptor, no se mueven personas a nuestro alrededor, no hay vehículos que se mueven, no hay maquinarias que están en movimiento. Todo es estático, completamente estático, una foto quieta del mundo. La consecuencia de ello es que se observa que la propagación de múltiples trayectorias es en cierta forma permanente, es estática, es constante. Entonces, como consecuencia de estas condiciones, se observan realizaciones constantes de los Hn, lo pongo acá como un conjunto, de los Zn, también es un conjunto, y de Lc. Y para entender esto bien, volvamos a esta figura acá, en la cual planteábamos una serie de frentes de onda, producto de las múltiples trayectorias, convergiendo en una antena receptora. Estos frentes de onda no cambian, porque la geometría del espacio no cambia, los patrones de rebote se mantienen constantes, los materiales son constantes. Entonces, los frentes de onda convergen con los mismos tamaños, con las mismas fases, se proyectan de igual forma siempre sobre la antena. Entonces tenemos esencialmente debajo de este producto, debajo de este modelo de señal recibida, tenemos Hn constantes, tau n constantes, y como consecuencia de los tau n constantes también son constantes los Zn, que dependen de los tau n. Tal vez plantear esa relación, voy a insertarlo acá, debido a que los tau n son constantes. Y Lc, el número de trayectorias, tampoco cambia. El número de frentes de onda que se reciben tampoco cambia. Un mundo completamente estático. Bajo este caso, el modelo de la señal recibida
para este caso es, y esto ya lo habíamos visto, R tilde de t, la envolvente compleja de la señal recibida, es igual a la pérdida de trayectoria y desvanecimiento sombra multiplicado por el valor de h check, que es constante, multiplicado por la señal transmitida, S tilde de t, y todo esto más ruido térmico, que en general lo estamos ignorando, así que voy a ponerlo aquí por ahora ignorado, porque en realidad lo que nos interesa es este objeto de estudio lambda p. Ya lo hemos estudiado, ya no hay mucho más que decir sobre esto, pero ahora queremos enfocarnos en el estudio de h-check. Y este h-check es dado por algunas de las notaciones vistas, dado por algunas de las notaciones vistas. Y vuelvo atrás a esas notaciones. Habíamos definido aquí abajo que el h-check es esta suma de las fases y magnitudes de las LC trayectorias, y después definimos acá varias formas de escribir h-check como parte real y parte imaginaria, en términos radiales con fase y magnitud, la magnitud expresada como función de las partes real e imaginaria, la fase también. En alguna de esas notaciones tenemos nuestro h-check, y acá, simplemente para aclarar, esto acá sigue siendo siempre lambda p d en función de la distancia, pero lo asumimos constante y por eso usamos esta notación más simple sin la dependencia funcional de la distancia, porque asumimos que esta situación, este lugar en el punto fijo del espacio, se encuentra dentro de un área local, no nos estamos moviendo, así que hay una realización bien específica de lambda p, y dentro del área local ese lambda p no cambia. A partir de ello podemos extender nuestro modelo del caso 1A. Entonces, con ello, el modelo de señal bajo el caso 1A es lo siguiente: la señal recibida en función del tiempo es igual a lambda p por h check por, y lo que quiero ahora es reescribir esta señal de acá, que la voy a achurar en verde, como una señal de una modulación digital típica. Y eso es un S-check en verde por un pulso base phi de t más el ruido que vamos a ignorar. Esto acá, si es que es necesario aclararlo, en realidad de lo que estamos hablando es que tenemos una modulación digital multiplicada por un pulso base. Y el pulso base generalmente podría ser un pulso rectangular
phi de t. Ahora, supongamos que con esta señal, que la vamos a escribir de una forma más todavía, simplemente para tener varios recursos de modelamiento, donde ahora la escribimos en términos del modelo de magnitud y fase, por ese check por phi de t más ruido. Supongamos que esta señal se alimenta a nuestro clásico receptor del filtro adaptado. Entonces, pasando por un receptor con filtro adaptado, FA, y el filtro adaptado es adaptado al pulso base phi de t, lo que tenemos es la antena receptora, una inserción de ruido térmico, ñ de t. Luego tenemos el filtro adaptado, que sabemos que tiene la forma de phi de t menos t. Enseguida se pasa por el muestreador en el receptor. Ese muestreador sabemos que cae en instantes t mayúscula, una vez cada tiempo de símbolo, y finalmente el resultado de eso ingresa a un dispositivo de decisión que, reutilizando la figura de más arriba, podríamos ejemplificarlo con un dispositivo de decisión para QPSK. Y finalmente, por supuesto, de aquí sale la decisión de lo que fue el símbolo transmitido, ese tongo. Por el lado de la antena, este receptor lo que recibe es la señal lambda p multiplicado por h check multiplicado por s check multiplicado por phi de t, y ahora estamos ignorando el ruido, así que esta señal es inducida acá en la antena. Por el lado de la salida del filtro adaptado, esta variable de decisión la llamamos comúnmente xcheck, y lo que queremos es estudiar un poquito esa variable xcheck. Ahora, esto es bien fácil y directo de mostrar. Es fácil ver que xcheck es igual a lambda p hcheck scheck más alguna componente ruido que, como digo, la estamos ignorando, por supuesto, porque estos tres elementos no son función del tiempo, es decir, aquí en la operación de filtro pasan de largo y en la operación de muestreo también pasan de largo, y lo único que se filtra realmente es este pulso base con su pulso adaptado, y en el instante de muestreo ese valor vale 1. ¿Por qué? Porque este es un filtro adaptado normalizado y este es un pulso de energía 1, entonces ese valor 1 está metido acá y en realidad desaparece. Escrito en notación polar, esto es lambda p por el módulo de hcheck por e a la j ángulo de ese coeficiente de canal hcheck por el símbolo transmitido más el ruido. Entonces, si comparamos con lo que es una transmisión en un canal blanco gaussiano tradicional, ahora aparece
la pérdida de potencia por distancia, que no es otra cosa que una simple ganancia, pero aparece como ganancia también el coeficiente de canal, producto de la propagación de múltiples trayectorias, aparece su fase, y todos ellos alteran al símbolo transmitido. Y lo que queremos es mirar eso con un poquito más de detalle. Entonces, H check, lambda P, H check, alteran la fase y magnitud de ese check en la salida del filtro adaptado. Y para entender bien cómo ocurre eso, voy a hacer aquí un diagrama de señales. Tenemos la parte real, tenemos la parte imaginaria. Y vamos a asumir de que la transmisión es QPSK, y vamos a asumir de que esos valores de QPSK tienen esas ubicaciones en el espacio de señales. Entonces, lo que vemos ocurriendo acá es una rotación de fase, es decir, podemos modelar que aquí primero hay una rotación de fase, luego hay una alteración de la magnitud, y esa la podemos modelar entonces como ese efecto, y solamente por efecto de H-check, por efecto de esta fase y magnitud, tenemos una constelación que llega rotada y alterada en fase con respecto al caso original. Estoy tratando de hacer algo más o menos a escala. Ahí está rotada y achicada. Y además se le agrega el fenómeno de pérdida de potencia por distancia, que sabemos que pueden ser decenas de decibeles. Así que sobre este valor de aquí, además hay un escalamiento por un factor muy grande, y lo que finalmente se recibe es una constelación muy pequeña, que no quedó muy bien, ahí sí, muy pequeña y además rotada en fase. Llega ese QPSK o la modulación que sea, llega rotada en fase y muy disminuida en potencia. Entonces, es obvio que si es que las regiones de decisión vienen dadas por los ejes de abscisa y de ordenada, como es habitual, esa rotación y esa alteración de magnitud desalinean a la señal recibida, rosada, de lo que es en realidad la señal esperada, que debiera coincidir con las cruces verdes. Entonces, comentario: la variable de decisión X-check, y aquí tal vez debiéramos apuntar con color rosado para avisar de que esto en realidad son los X-check. Esa variable de decisión, que es en realidad el símbolo
recibido está desalineada con el dispositivo de decisión, con las regiones de decisión en el dispositivo de decisión. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo se corrige esto? ¿Cuál es una estructura del receptor que permite tomar decisiones correctas, que permite alinear las cosas para que las decisiones sean correctas? Y esto es lo que vamos a trabajar inmediatamente en la cápsula que viene.